Hemos llegado al párrafo 9 del capítulo 1 de la confesión, párrafo 9, capítulo 1, en el cual vamos a pasar, hermanos, al menos 2 domingos. Y es que este párrafo trata dos cosas que creo que son muy útiles de entender, y más en nuestros días que hay tanta confusión sobre la correcta manera de interpretar las Escrituras. Este párrafo 9, hermanos, trata de la forma correcta de interpretar las Escrituras. Este párrafo está estratégicamente colocado en medio de dos temas lo cual dan un pleno entendimiento sobre la importancia de las Escrituras. ¿A qué voy? Vean, por ejemplo, en el párrafo 8 se nos dice que tenemos los originales. Recuerden, no tenemos los autógrafos, sino los apógrafos, pero por la calidad de los apógrafos los llamamos originales, o así los llama al menos la confesión. El párrafo 8 dice que tenemos los originales para acudir a ellos en cualquier controversia. Y además, los creyentes tienen derecho a las Escrituras, así que deben ser traducidas en el lenguaje común del pueblo de Dios, o sea, donde el pueblo de Dios esté situado. Eso trata el párrafo 8. Ahora, el párrafo 10 dice que toda controversia teológica se debe resolver con las Escrituras, porque no hay mayor autoridad. Las controversias teológicas no se resuelven con el edicto del Papa. Las controversias teológicas se resuelven con las Escrituras. Pero, ¿cómo se interpretan? ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Miren esto. El párrafo 8 nos dice que tenemos los originales. Pero ¿de qué me sirven los originales si no sé cómo interpretarlos? Bueno, el párrafo 9 me dice, esta es la regla de interpretación que debes seguir para comprenderlos. 2. El párrafo 8 dice que los creyentes pueden leer la Biblia en su lenguaje y que pueden comprender las Escrituras siguiendo una regla sencilla según el párrafo 9. El párrafo 10 establece que la controversia teológica se define por las Escrituras, pero el párrafo 9 nos dice cómo llegar a esas conclusiones. Mis hermanos, no importa que tengamos los originales, no importa que la Biblia sea traducida a nuestro lenguaje, si no tenemos claro cómo entender la Biblia. ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cuáles son las reglas para interpretar? Miren, hermanos, sin que ustedes lo sepan, ustedes usan reglas para interpretar el periódico. Yo sé que ya en nuestros días eso se ha quedado obsoleto, pero en los tiempos antiguos, hace tan solo unos años, cuando compraban el periódico, se utilizaba una herramienta para interpretar el periódico. Por ejemplo, no leían el periódico como una novela, ¿no es cierto? Una novela la empiezan
en la página 1 y terminan en la página 700 o donde haya acabado. Porque hay una secuencia. Hermanos, pocos se atreverían a leer el periódico así. Porque el periódico es otro género, otro tipo de literatura. Por lo tanto, usamos unas reglas de interpretación para esto, el periódico, unas reglas de interpretación para el poema. Por ejemplo, no van a leer los poemas de la misma forma que van a leer el periódico. Porque si el periódico dice que hubo tantos asaltos, no van a tomar eso como un acto de poesía y van a decir, quiere decir aquí que hubo sobresaltos, como si alguien se espanta. No, sabemos que el lenguaje del periódico no es poético. De la misma forma, nadie va a leer un poema de una forma literal, sino que va a entender que hay un lenguaje simbólico ahí. Mis hermanos, la Biblia es un libro único en su género. La Biblia es un libro único en su género. Y aunque para interpretar la Biblia usamos herramientas de interpretación que se usan también para otro tipo de libros, la Biblia tiene una regla de interpretación por excelencia. ¿Cuál es esa regla de interpretación? Bueno, párrafo 9. Si tienen su confesión, en el párrafo 9 dice: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple sino solo uno, eso vamos a estudiarlo la próxima semana. ¿A qué se refiere la confesión en que el significado de la Biblia o de cada pasaje de la Biblia es uno y no múltiple? Debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Ok. Este párrafo dice que la regla por excelencia, de interpretación es comparar o interpretar las Escrituras con las propias Escrituras. Miren, hermanos, déjenme ir un poco más atrás para que entendamos qué es lo que estamos haciendo esta mañana. Hoy van a recibir una sencilla clase de la hermenéutica. Una sencilla clase de hermenéutica. Lo cual, ¿qué quiere decir esta palabra difícil, hermenéutica? Simplemente quiere decir el arte de la interpretación de textos. En este caso, de la Biblia. Un autor dice: la hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. Yo ya les hablaba de que ustedes ya usan herramientas, métodos, reglas y principios para interpretar la literatura que leen. Quizá esta semana están leyendo las obras de Homero, quizá están leyendo algunas noticias. Cuando ustedes se acercaron a esos textos, los interpretaron de una manera. Al hacer eso, ustedes usaron reglas de interpretación. Hay muchas reglas de interpretación para entender la Biblia. Hay muchas. Pero aquí solo vamos a ver la regla por excelencia, o como se le llama en la confesión,
la regla infalible de interpretación, o sea, la regla que no falla para obtener el verdadero significado del texto. Y hermanos, qué apropiado es el párrafo 9 en el momento en que estamos como iglesia, a la luz de nuestro proyecto de estar leyendo un capítulo durante la semana, repetidas veces, para entenderlo y aprovecharlo mejor. Bueno, hoy van a recibir un consejo de cómo extraer mayor beneficio de esa lectura y cómo interpretar los textos difíciles contra los que se encuentran. Por ejemplo, hermanos, esta semana hubo un texto difícil que leímos cuando dice el apóstol Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso es un texto difícil. Bueno, ¿cómo lo resolvieron, hermanos? ¿Saltándolo? ¿Brincándolo? Algunos quizás sí. Bueno, veamos qué tenemos que hacer cuando nos encontremos con algún otro texto difícil en nuestra lectura de la Biblia. Pero antes que nada, vayamos a intentar definir el principio. Miren, hermanos, hoy la lección que tenemos al principio va a ser un poco técnica y un poco confusa. Ya les di una palabra difícil, la palabra hermenéutica. Ahorita les voy a dar otras cuantas más difíciles. Pero ténganme paciencia. Si ustedes soportan conmigo la parte teológica, la parte técnica de términos, después vamos a ver cómo esto aplica perfectamente en ciertos casos. Voy a poner 3 casos como muestra. Así que sopórtenme tantito, que esto es necesario, y vamos a comenzar por definir el término. Bueno, esta regla de interpretación infalible, o esta regla de interpretación por excelencia, ha sido llamada en la teología la analogía scripturae. La analogía scripturae. Y no se preocupen, vean en su folletito, en la parte del medio dice, número 2, dice la analogía de las escrituras o la analogía scripturae. Así es como se le denomina a este principio. Así que hoy van a memorizar al menos estas 2 frases. Ya saben qué es hermenéutica, el arte de la interpretación de los textos. Y ahora ya sabemos qué es la analogía scripturae. La analogía scripturae es aquella regla infalible de interpretación. Este es un término latino, o sea, del latín, que se utiliza para señalar el principio de que la mejor forma de interpretar las escrituras es con las escrituras mismas. La mejor forma de interpretar las escrituras es con las escrituras mismas. Vean lo que dice un autor al respecto. Analogía de la escritura, la interpretación de los pasajes pocos claros, difíciles o ambiguos de las escrituras, mediante su comparación con una recopilación de pasajes o lugares clásicos e inequívocos que se refieren a la misma enseñanza o acontecimiento. Vean esto. La analogía scripturae quiere decir que la regla por excelencia para interpretar la escritura es que cuando nos enfrentamos a un texto poco claro, mi deber es interpretar ese texto a la luz de los muchos otros textos en la Biblia que son más claros sobre el asunto. Y perdónenme, pero necesitarán ya no memorizar, pero sí conocer
otro término. ¿Por qué es necesario conocer otro término? Porque este término analogía a escritura se suele confundir con su primo. Tiene un primo, pero lejano. Así que, y se llaman igual, nada más el apellido fue diferente. Son primos lejanos. Y a veces se confunden. ¿Cuál es este otro término, el primo lejano o teológicamente cercano de este? Se llama analogía fidei. Analogía fidei. Solo tienen que memorizarse si quieren dos términos: hermenéutica y analogía escritura. Pero si ya se memorizaron analogía escritura, ya solo necesitan un pasito más para memorizarse otro término teológico importante en cuanto a la interpretación de la escritura, y es la analogía fidei. Pero en este no voy a dar definiciones complicadas, sino voy a intentarlo explicar de la forma más clara. La analogía de la fe, o analogía fidei, quiere decir que nosotros interpretamos la escritura a la luz de la doctrina de la iglesia. Nosotros interpretamos la escritura a la luz de la doctrina de la iglesia. Refiriéndome por iglesia, no esta iglesia local, sino de la iglesia universal. De aquella doctrina que a través de los años la iglesia ha considerado verdadera, ha codificado, aquella que ha pulido, por ejemplo, aquella que está en los credos y catecismos de la iglesia, por ejemplo. Esto quiere decir que cuando yo estoy interpretando la escritura, los credos y confesiones de la iglesia deberían estar en mi trasfondo, ¿sí? En mi archivo, para que cuando me encuentre con un pasaje difícil, yo pueda interpretar ese texto a la luz de la doctrina de la iglesia. Déjenme dar un ejemplo muy claro para que vean lo que estamos haciendo y vean la diferencia con su primo, analogía escritura. Imagínense que un día hablan con un falso testigo de Jehová. Abran sus Biblias en Colosenses. Colosenses 1:15, el cual dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y entonces va a insistir este grupo, que no es una iglesia, sino este grupo, va a insistir a través de este texto que Cristo es una criatura, es el primogénito de la creación, o sea, el primero. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cuál podría ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso podría ser, pero eso no puede ser el significado de este texto, porque la iglesia a través de los años ha confesado Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre o consubstancial con el Padre, etcétera. De manera que nuestra primera respuesta es interpretar el texto a la luz de la analogía fidei. O sea, comparando mi interpretación con la doctrina de la iglesia. Es por eso que Lutero recomendaba que cualquiera que quisiera comenzar a leer la escritura, recuerden que Lutero hace un movimiento en armonía con Wycliffe y John Huss y otros, hacen la obra
maestra de traducir la Biblia al lenguaje común. Entonces él dice, ahora algunos se van a animar a leer la Escritura. Los que quieran leer la Escritura deben memorizar estas 3 cosas: Padre Nuestro, 10 mandamientos y el credo de los apóstoles, para que cuando estén en algún texto, estén trayendo esto a su mente para interpretar correctamente las Escrituras. Eso quiere decir la analogía de la fe, que nosotros interpretamos la Biblia a la luz de la tradición que nos ha sido dada, porque como tantas veces hemos insistido, ser reformados no significa, hermanos, que rechazamos la tradición. Ser reformado significa que la máxima autoridad para regular credos, confesiones, pastores, iglesias, es la Biblia misma. Pero la tradición es la obra de Dios a través de los años, por medio de la cual la doctrina ha sido codificada y la iglesia ha sido guardada a través de este proceso para poder luchar por la verdad. Ahora, estábamos platicando con este amigo, ¿verdad? Y entonces este amigo dice, bueno, pero eso fue lo que Constantino inventó, porque Constantino en el siglo IV mandó a codificar la doctrina y a partir de ahí la iglesia se perdió. ¿Ah, sí? Entonces no voy a aplicar contigo, bueno, eso no le vamos a decir, pero hermanos, es para el ejemplo. No voy a aplicar contigo entonces la analogía fidei, déjame pasarme a la analogía scripturae. ¿Qué es esto? No te voy a demostrar por qué tu interpretación está mal a la luz de la tradición de la iglesia. Te voy a mostrar por qué tu teología está mal a la luz de la Escritura misma. Abran sus Biblias en Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1, bueno, nos fuimos ya a Juan, pero si uno lee lo que resta del pasaje de Colosenses 1, del 15 en adelante, uno ya ve que la interpretación de ellos está mal, porque después dice que Él es la misma sustancia de Dios, que Él participa de la misma divinidad. Y eso ya sería practicar analogía escritura, o sea, es interpretar ese texto a la luz de la misma escritura. Pero ya nos fuimos a Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, a la luz de este texto, dejemos lo que la tradición nos enseña, porque la tradición al final de cuentas se basa en la Escritura misma. Así que vamos al texto, vamos a otro texto para que veas cómo interpretar este concepto de que Cristo es el primogénito. Mira, cualquier cosa que eso significa, podemos decir, no puede significar que Cristo es la primera criatura, porque dice que todas las cosas que son creadas, o sea, todas las cosas que de la nada fueron, son por Él. Además dice que Él es Dios de Dios, al decir que el verbo era Dios. No puede ser entonces Jesucristo criatura. Por primogénito, entonces seguramente debe significar otra cosa. ¿Qué otra cosa debe significar? Guarden el ejemplo para el final, porque lo vamos a resolver. Pero ahora, hermanos, he hecho visible, espero, lo que significa analogía fidei y lo que significa analogía scripturae. Interpretar la Biblia a la luz de la doctrina de la iglesia es practicar analogía fidei. Pero interpretar la Escritura con la misma Escritura es la analogía scripturae. Ambas son necesarias. Pero, vean esto, hermanos, ambas son reglas de interpretación.
Pero la regla por excelencia, ¿cuál es? La escritura con la misma escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque incluso a veces dentro de la iglesia puede haber controversias, puede haber diferencias teológicas. Y de nada nos va a servir decir, bueno, interpretemos la Biblia a la luz de lo que dice la iglesia, porque la iglesia está teniendo diferencias. Cuando hay esas diferencias, la regla por excelencia para resolverlo es interpretando la escritura con la misma escritura. Eso es lo que significa esta regla de interpretación. Ahora, quiero decir que esta regla de interpretación es peculiar a la Biblia. ¿A qué voy? Miren, yo les he hablado en otras ocasiones de el inmenso mundo que creó Tolkien, el creador del Señor de los Anillos y demás. Yo les he hablado en ocasiones pasadas y lo tengo que volver a traer. Podríamos hablar igual de Homero en esto, pero creo que hace más sentido quizá el Señor de los Anillos. Y hermanos, yo estoy seguro que si el Señor no viene en 500 años más, el Señor de los Anillos será un clásico para muchos años. Quizá otras obras como, Harry Potter se queda aquí, no va a pasar. Sé por buenas fuentes, horrible trabajo del, ni sé cómo, Juego de Tronos o Trono de Juegos, bueno, una de esas. Sé que las series es perversa, muy anticristiano en muchas cosas, así que no estoy diciendo que esto es recomendable para ver, porque a veces piensan que porque alguien dice alguna obra o algo ya es aprobación, ya tiene kosher, ¿sí? No, solamente estoy diciendo esto para decir que muchas de estas es cosa que se queda aquí, ¿sí? Espero que no haya ningún fan de Harry Potter porque sí, yo creo que aquí se queda. Bueno, una de las razones por la que pienso que Tolkien perseverará por los años como un clásico, así como las obras de Homero han perseverado, no 500, sino quizá cerca de 3000, depende de dónde ponga uno a Homero, ya que hay incluso debates sobre si realmente existió o no, pero al menos 3000 años. La razón es, hermanos, porque inventó otro mundo tal cual. O sea, no solo es una historia de Caperucita Roja, en donde empieza en el bosque y ya. Él creó un mundo. O sea, creó razas, creó diferentes tradiciones. Lo hizo de una forma que es tal cual, hermanos, como si existiera un mundo paralelo. Bueno, Tolkien se equivocó varias veces en sus obras. ¿Y cuál es la mejor forma de saber qué es lo que realmente quiso decir Tolkien en un punto, en 2 puntos de su obra? Lo mejor es ir a sus otras obras. Por ejemplo, él escribió muchas cartas explicando algunas de las inconsistencias en su obra y demás. Ok. Hermanos, la Biblia, siendo inspirada por el Dios omnisciente, sapientísimo, que no hierra, que no comete error, nos reveló su voluntad. Y por lo tanto, cuando tenemos duda sobre un pasaje, podemos acudir a otro pasaje que hable de lo mismo o que nos dé pistas sobre el mismo tema,
por la teológica razón que la Biblia posee una unidad perfecta. Ahora, este principio es aplicable incluso en otras cosas. ¿Por qué vemos unidad en la Biblia? ¿Por qué el concepto de Adán en el jardín se vuelve a repetir tantas veces, como lo vamos a ver hoy en nuestra breve meditación, cuando Salomón pide sabiduría? Un paralelo de Adán y un tipo de Cristo. ¿Por qué hay esa unidad? Bueno, porque la Biblia, aunque fue inspirada y se usaron diferentes autores, posee una misma mente, la mente de Dios. Y por lo tanto podemos ver esa unidad. Bueno, no solo vemos unidad, sino que podemos acudir a algunas otras partes de la Biblia para saber qué significa precisamente algún texto. Bueno, déjenme llevar esto a la práctica con 3 ejemplos y espero que esto les ayude en su interpretación común y constante de la Biblia, porque cada vez que ustedes están leyendo la Biblia, ustedes están interpretando, ustedes están haciendo hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? El arte de la interpretación, en este caso de las Escrituras. Hermanos, ustedes usan reglas que son comunes a la literatura en general. Reglas de gramática, reglas de lenguaje, de sintaxis. De manera que la coma en nuestra Biblia tiene una función de interpretación. Y no sé si ustedes se acordarán, pero cuando leímos Juan capítulo 7, donde dice que de su interior correrán ríos de agua viva, vimos que la diferencia para interpretar si los ríos corren desde el cristiano o desde Cristo, la diferencia era una coma. Así que nosotros usamos reglas comunes para interpretar los textos. No obstante, usamos reglas, vean esto, hermanos, sacras. Reglas sacras. ¿Qué quiere decir? Reglas que son santas, o sea, que solo se aplican para interpretar la Biblia debido a la peculiaridad de esta. ¿Y cuál es la peculiaridad de esta? Que es inspirada por Dios. Vayamos a 3 ejemplos y comencemos por resolver el enigma de Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Y qué significa entonces el primogénito de la creación? Mis hermanos, la regla de la interpretación, la analogía escritura, ya nos ayudó para ver lo que primogénito no significa, ¿verdad? Ya nos ayudó al menos a eso, a ver lo que primogénito no significa. ¿Qué no significa? No significa que es el primero creado, porque esto contradice otros lugares de la Escritura. Y aquí me sirve parar por un momento. La analogía escritura, hermanos, no quiere decir, por otro lado, que usando esta regla, cualquier texto de la Biblia voy a entender perfectamente. No. Yo creo que usando esta herramienta, al menos voy a saber lo que al menos cada texto de la Biblia no dice. Y voy a saber, usando esta regla, lo que muchos textos de la Biblia sí dicen. Pero tengan la regla en estima correcta para que no quieran hacer más con ella y después sean defraudados. ¿A qué voy? Vean, por ejemplo, 1 Corintios 15. No vayan ahí, véanlo en su mente conmigo, porque sé que lo conocen de corazón. Dice que hay algunos que se bautizan por los muertos. Yo sé lo que el texto no significa. No significa que hay purgatorio.
Porque aunque incluso esa doctrina sí apareció en medio de la iglesia, se fue desarrollando poco a poco por los siglos VI en adelante hasta que tuvo su mayor consumación y estructura en los últimos siglos de la Edad Media. No obstante, la regla de fe debe estar basada en la regla de Escritura. Y hay claridad en la Biblia de que no hay un estado intermedio después de la muerte. O eres rechazado por Dios para ser castigado, o eres recibido en gloria. Es cierto, esperamos la resurrección, pero el fin está, o el veredicto está definido desde el principio. No hay un lugar en donde hay que purgar. Yo sé que eso no significa lo del bautismo de los muertos. Y puedo decir otras cosas que no significa, pero les voy a decir algo, hermanos. Está bien si les digo, pero que todavía no estoy seguro sobre lo que sí significa. La analogía escritura me ayuda en algunos textos muy difíciles en al menos saber lo que el texto no dice, aunque otras muchas veces sí me ayuda a saber lo que el texto sí quiere decir. Por ejemplo, en Colosenses 1, primogénito, ya vimos lo que no dice, ahora veamos lo que sí. Vayan conmigo a Hebreos. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. ¿Qué significa primogénito? Bueno, este texto, hermanos, nos ayuda a ver que la primogenitura tiene que ver con la introducción de Cristo al mundo. ¿En qué sentido la introducción de Cristo al mundo? En el sentido de ser declarado como el vicerregente de Dios en la tierra. Y si yo voy a otros textos y a otros conceptos, por ejemplo, el concepto de Adán, yo puedo entender que Cristo en Colosenses 1:15 estaba siendo visto como el segundo Adán que se vuelve Señor y Rey sobre la tierra para juzgar a los hombres. Así que primogénito nada tiene que ver con creación. Primogénito en este contexto tiene todo que ver con la autoridad que Cristo recibió para volverse el vicerregente de Dios.